Muy buenas noches, mis amados. Quiero darles la bienvenida a nuestra clase de membresía, el módulo 3, que tiene que ver con el orden de la iglesia. En esta noche vamos a estar viendo lo que son los requisitos y las funciones de los segundos oficiales en la iglesia, que son los diáconos. Así que, para empezar en esta noche, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos estar una vez más reunidos en tu nombre, por estos medios electrónicos que tú nos has dado, Señor. Permite, Padre, que podamos aprovechar este tiempo, que podamos enfocarnos, Señor, en poner atención, que este tiempo que hemos voluntaria y gustosamente apartado, Señor, de nuestras labores para poder dedicarnos en espíritu, alma y corazón, Señor, al estudio de la doctrina para ser capacitados, Señor, en el conocimiento de lo que es ser un miembro, una piedra viva en el edificio de la iglesia. Podamos ser ayudados por ti, Señor, para entender todas estas cosas, para retenerlas en nuestro corazón, Señor, de manera que no solamente sea conocimiento hueco, sino que sea un conocimiento útil y necesario que llevemos a la práctica, Señor, para poder ser de edificación a nuestros hermanos a través de la membresía de la iglesia local. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Como les dije entonces, vamos a ver en esta tarde, en esta noche, lo que es las funciones de un diácono. Déjenme desplegar aquí el material. No miro que me aparezca aquí la presentación. Vamos a ver. Ok. ¿Pueden ver la presentación acá? Sí, pastor. Sí, Sí se ve. Sí. Muy bien. Sí. Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es un diácono. Muchos de nosotros traemos preconcepciones, paradigmas y definiciones anteriores de lo que era ser un diácono. En nuestras iglesias y con el trasfondo del que nosotros venimos, diácono significa muchas cosas en otras iglesias, menos lo que la palabra de Dios nos dice que es un diácono. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, un diácono es una jerarquía más en una estructura que le permite a un hombre apartado para el oficio ir escalando posiciones. Un diácono entonces solamente es una posición más. Mientras que en las iglesias pentecostales, carismáticas, ser diácono es una estructura jerárquica con beneficios, con autoridad y con reconocimiento sobre muchas cosas que no necesariamente son funciones bíblicas de un diácono. Entonces, ¿qué es un diácono? Bíblicamente, la palabra diácono viene del griego diáconos, que significa alguien que sirve alimentos y bebidas. Si lo tradujéramos literalmente al español, la palabra diáconos es un mesero, un camarero, el que ejecuta las órdenes de un superior o de un servidor. Es alguien que vela por los pobres y distribuye las provisiones recogidas en la iglesia para ese propósito. Entonces, visto desde esta perspectiva, un diácono es una persona que sirve a la iglesia con ímpetu, con devoción,
y que no necesariamente tiene un reconocimiento tan grande como muchas veces se tiene en muchas iglesias pentecostales, ¿verdad? Un diácono es un humilde servidor de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. En la segunda definición nos dice que vela por los pobres y distribuye las provisiones recogidas en la iglesia para ese propósito. Esto es, a la luz de la Biblia, lo que hacen los diáconos. Vamos a ver de dónde viene esta percepción, de dónde viene esta definición. Y antes de pasar a ver el origen de el oficio diaconal, vamos a ver lo que no es un diácono, porque quizás para nosotros diácono es alguna de estas cosas que vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, un diácono no es un aprendiz de pastor. No es alguien que está en una posición esperando ser pastor. El diácono no es la posición que antecede al pastorado. En segundo lugar, un diácono no es un maestro. Un diácono no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Si un diácono enseña, no es porque necesariamente sea diácono, sino que es por por la situación de que él tiene un don magisterial. Él tiene la capacidad para enseñar. Ha sido capacitado por el Espíritu Santo para poder enseñar a otros. Pero no enseña solo porque es diácono, sino que enseña porque puede enseñar. Entonces, otra cosa que un diácono no es un grado menos que un pastor. No es eso. Tampoco el diácono es el jefe de los servidores. No sé si ustedes se han encontrado con esta definición. En la iglesia donde yo venía, el diácono era el cabeza de un grupo de servidores. Entonces era, por así decirlo, el jefe, y abajo de ese jefe habían pequeños serviles que hacían tareas distintas. Entonces el diácono no es el jefe de los servidores. Claro, el diácono lidera y coordina las actividades dentro de la iglesia, las actividades de servicio, pero no es un jefe. Es un servidor más reconocido como oficial de la iglesia para coordinar todas estas actividades. Pero el diácono no tiene serviles a su cargo. No es, por decirles, líder o cabeza de un grupo o de un departamento. Es un oficial de la iglesia que se dedica a servir. Tampoco el diácono es un escudero del pastor. Alguien que anda ahí limpiándole el sudor al pastor, que se siente en el sanitario, se asegura de que la silla esté limpia o de que le carga la maleta al pastor y le hace todos los mandados al pastor. Eso no es diácono. Esa no es la función del diácono. La función del diácono no es servir al pastor directamente, sino que es servir a la iglesia. Claro, puede servir al pastor, pero en el contexto de la iglesia, entendiendo que no es su labor específicamente servir al pastor. Entonces es muy importante, mis hermanos, que entendamos que esto no es lo que significa ser diácono, porque estas son las definiciones que el mundo y el hombre le ha dado erróneamente a lo que es un diácono al tratar de interpretar con su propia mente, con su propia imaginación y con sus propios sentimientos lo que significa ser un diácono. Ahora sí vamos a ver entonces el origen del ministerio diaconal. Los diáconos surgieron en la iglesia a partir de Hechos 6. Para darle un poco de contexto, lo que estaba sucediendo es que si nosotros recordamos el tiempo del Nuevo Testamento, el Medio Oriente estaba siendo gobernado por el Imperio Romano. Este dominio del Imperio Romano sobre todos estos pueblos de Israel y de Medio Oriente llegaron a ser por varios enfrentamientos. Y estos enfrentamientos, lógicamente, crearon mucha muerte. Y era normal que en una región determinada hubieran muchas viudas a causa de los conflictos que habían habido entre esos pueblos
y el formidable imperio romano, que era una máquina de guerra. Cuando llegaron ellos a dominar estos pueblos, masacraron a muchos pobladores, y entonces el asunto, el tema de las viudas es un tema que es transversal en todo el Nuevo Testamento en los primeros siglos de la iglesia. Pablo habla a Timoteo acerca de cómo tiene que ser la ayuda a las viudas, y acá en el comienzo de la iglesia, en Hechos 6, se estaba dando que los pastores estaban descuidando la predicación de la palabra y el ministerio de la oración por estar atendiendo a las viudas. Entonces, al enfocarse en lo que era necesario, desatendían las viudas, y entonces había un descontento en medio del ministerio. Así que ellos llegaron a la realización y a decir, no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y la oración para atender a las mesas. Entonces mejor nombremos a hombres que se encarguen de este servicio. Y ahí nacieron los diáconos, que eran literalmente servidores de las mesas, o meseros o camareros. Miremos el contexto bíblico. Si alguien me ayuda, por favor, a leer este pasaje. Hechos 6, del 1 al 6. Yo, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Muy bien, entonces miremos todo lo que sucede acá. Iba creciendo la iglesia. Esta es la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia de creyentes que hubo, que estaba a cargo de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Ellos eran los pastores de esta iglesia. Entonces, a medida que la congregación crecía, número uno, y que ellos se dedicaban al ministerio de la palabra y de la oración, se desatendía a los necesitados en la distribución diaria. Esta distribución diaria nos dice a nosotros que la iglesia primera tenía como práctica recolectar víveres y recolectar ofrendas para poder distribuir raciones diarias a todas las personas que estaban necesitadas. Recordemos que ellos estaban en un estado de sitio impuesto por el Imperio Romano. Entonces, ellos hacían esa obra humanitaria, recaudando provisiones en la iglesia para distribuir diariamente a todas las personas. Entonces, en medio de la repartición, imagino yo que había molote, como decíamos nosotros, ¿verdad? Había relajo, y entonces no llegaba la ayuda a quien tenía que llegar. Y esta era una labor que era demasiado abrumadora para los pastores de esta iglesia. Y entonces dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para estar repartiendo estas porciones diarias. Entonces miren cómo es la cosa. Le dicen a la iglesia que busquen ellos, entre ellos 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes puedan encargar este trabajo. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia la que reconoce sus oficiales, no son los pastores. ¿Sí? Así que los pastores llaman a la iglesia y le dicen, escojan ustedes a estos 7 varones con estas 7 características, y nosotros vamos a seguir dedicándonos a lo que el Señor nos llamó a hacer. Esto es el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Entonces a la multitud le agradó la propuesta y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 varones que desarrollaran la labor diaconal. ¿Y cuál era la labor diaconal? Distribuir estas raciones diarias y velar para que todas las personas que iban a la iglesia estuvieran atendidas y recibieran efectivamente su provisión. Entonces a estos presentaron ante los apóstoles y los apóstoles dieron su visto bueno al imponerle las manos. Ahora, esta imposición de manos no es nada místico, no es nada que tenga una significancia espiritual, sino que es simple y sencillamente que cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos, estaban asintiendo o estaban aprobando de que esos varones fueran aptos para el ministerio y que estuvieran capacitados para desarrollar esa obra. Cuando ellos pusieron sus manos sobre ellos, ellos estaban diciendo, estoy de acuerdo con que este varón sea presentado como un diácono, como un mesero, como un servidor de las mesas. Entonces, este es el origen del ministerio diaconal. Esta fue la primera vez que la iglesia eligió a sus diáconos. Entonces, miremos más adelante cuáles son, ahora que sabemos el contexto de dónde vienen los diáconos, miremos cuáles son las funciones de estos diáconos. En primer lugar, servir a las mesas. Esto es asegurarse de proveer para la mesa del Señor, para la mesa del ministro y la mesa de los pobres. Deberían de ellos proveer pan y vino para la mesa del Señor. Entonces, los diáconos tienen que proveer todos los elementos necesarios para celebrar las ordenanzas. En este caso, la mesa del Señor. Segundo lugar, tienen que asegurarse de que cada miembro contribuya con el sostenimiento del ministerio, según sus posibilidades y su propia suscripción. Esto es como cuando un miembro se compromete a dar una ofrenda especial todos los meses. Entonces, quienes recogen estas contribuciones y quienes administran estas contribuciones son los diáconos, porque para eso fueron elegidos. Entonces, por eso es importante que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, porque ellos se encargan de administrar estos fondos y estas ayudas. En tercer lugar, los diáconos deben de asegurarse de que cada miembro dé semanalmente a los pobres según Dios lo haya bendecido. Así que no solamente es proveer para el ministerio, para el sostén del ministerio, sino que también aparte de eso es dar limosna. Ya hemos hablado anteriormente que la limosna es la ayuda a los pobres. Y de esto, mis hermanos, no solamente estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de cosas materiales, cosas tangibles, como víveres, como ropa, como cualquier otra cosa que aquellos más necesitados o más desprovistos de la congregación puedan tener. Así que los diáconos se encargan de coordinar y distribuir esta ayuda. Y en cuarto lugar, visitar a los pobres y conocer su condición y cuánto depende de ellos, que ninguno, especialmente las viudas ancianas, sean desatendidos. La labor de visitación dentro de la iglesia corresponde a los diáconos. Los diáconos tienen que saber quiénes son los hermanos que están pasando necesidad en la iglesia y cómo la iglesia puede ayudarles para recaudar, para coordinar y recaudar esa ayuda y hacérsela llegar a esas personas y que ninguno dentro de la iglesia del Señor esté desprovisto. Esta es la función que hacen los diáconos. Entonces, visto eso, hemos visto qué es un diácono, qué no es un diácono,
cuál es el origen del ministerio diaconal y hemos visto también cuál es la función del ministerio diaconal. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser un diácono. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, hermanos, porque como miembros de la iglesia, son ustedes los que van a escoger los diáconos. Entonces, cuando nosotros escogemos un diácono, no escogemos un diácono porque nos caiga bien, porque es nuestro amigo, o porque nos sentimos identificados con él, o porque queremos al hermano y queremos que él sea diácono. Lo escogemos en base a lo que la Escritura nos dice que es el requisito para que un hombre sea diácono. Si un hombre es nuestro amigo y lo queremos, pero no tiene los requisitos para ser diácono, nosotros tenemos que ser muy sinceros y objetivos en decirle, tú no estás listo para ser diácono, porque esto es muy importante y esto es muy delicado. Llamar a un hombre para el ministerio cuando no está listo para el ministerio es mandarlo a su propia muerte espiritual, a su propio fracaso espiritual. Y en el caso de los oficiales de la iglesia, sufren no solamente ellos, sino que sus familias también. Entonces, este asunto de la elección de diáconos y de pastores es un asunto muy serio para la iglesia. Y por eso es que nosotros tenemos que saber cuáles son los requisitos para ser diácono, para que nosotros podamos escoger sabiamente. Miremos lo que dice la Escritura. Alguien que me ayude a leer. Primera Timoteo 3, 8, 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordando lo que pasa aquí en la epístola, primera epístola de Pablo a Timoteo, ustedes recordarán, ya hemos hablado anteriormente de todo esto. Pablo manda al joven Timoteo, un hijo en la fe, un hombre capaz que desde joven ha sabido las escrituras y que ha sido criado en el camino del Señor, lo manda a corregir lo deficiente en la iglesia de Éfeso y para ese cometido le da las instrucciones para que levante, Pablo le da las instrucciones para que levante ancianos bíblicos y diáconos bíblicos. Entonces en este capítulo 3, en el versículo 8 en adelante, él le da cuáles son los requisitos para poder llamar a los diáconos. Y entonces le dice todas las características: deben ser honestos, sin doblez, no dan mucho al vino, codiciosos de ganancias, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y todas estas cosas. Miremos cada una de ellas de manera breve. En primer lugar, honestos. Si son hombres que van a administrar las riquezas de la iglesia, que van a administrar las ayudas, que van a coordinar todo lo que los miembros de la iglesia traen para el sostenimiento del ministerio y para la distribución de aquellos que están necesitados, deben ser hombres honestos. No puede haber en medio de los diáconos hombres que tengan una reputación de ser amadores de ganancias deshonestas, de ser avaros, de ser mezquinos, de ser egoístas y de ser codiciosos. Tienen que ser hombres honestos. Segundo lugar, esto me recuerda mucho una situación que tuvimos una vez, que había un grupo de hermanos que se congraciaba con un hermano que lo estaban proponiendo para el ministerio. Y que ellos decían, este hombre es capaz, este hombre es capaz, queremos que este hombre esté en el ministerio. Y cuando consultamos a la iglesia nos dimos cuenta
junto con los otros pastores que estábamos ahí, que ese hombre le debía a todo mundo, que a todo mundo le pedía prestado y que no le pagaba. Entonces un hombre así no es un hombre honesto, es un hombre que es codicioso, avaro y amador de esas ganancias deshonestas. No puede un hombre con un testimonio así ser parte de la oficialidad de una iglesia. Un hombre sin doblez, esto es, que lo que predica, eso mismo vive. Es íntegro, un hombre que no dice una cosa y después hace otra. Es un hombre de una sola pieza, como decimos nosotros. No dados a mucho vino. Y en este punto entra en juego lo que es la libertad de conciencia. Nuestra confesión dedica todo un capítulo a poder hablar acerca de ese tema, pero de manera breve, solo quiero decirles que el problema en muchos casos no es el vino. El problema en muchos casos no son las sustancias alcohólicas, sino que el abuso de ellos y la borrachera. La Biblia no condena el vino, condena la borrachera, condena la disensión. Entonces, como cualquier otra cosa, en exceso es mala y es perjudicial para nuestra salud. Entonces, el hombre de Dios que es llamado al ministerio tiene que ser un hombre mensurado, un hombre que practica el dominio propio y que no se deja dominar por estas cosas. Y aunque aquí dice no dados mucho al vino, este principio aplica a todas las cosas, porque de la misma manera podríamos decir que no sea un hombre tan glotón, que no se ha dado mucho a la comida, a los excesos de la comida. No porque la comida sea mala, sino que porque el exceso de ella es mala, es glotonería, la glotonería es pecado. Y aparte de eso, tiene una repercusión en su salud. De la misma manera, podríamos decir, no dado mucho al café, no dado mucho a cualquier otra cosa que en exceso pueda llevarlo a tener serias repercusiones en su vida espiritual y en su salud. Entonces, el hombre de Dios que es llamado al ministerio diaconal tiene que ser un hombre libre de vicios y libre de estas pasiones desordenadas. De eso nos habla este tercer requisito. En cuarto lugar, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Hablamos un poco de eso cuando hablamos de honestidad. En quinto lugar, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Cuando se habla acerca del misterio de la fe, esta es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar acerca del Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo es el misterio de la fe. Cómo Dios dio su vida por pecadores indignos para darle salvación. Ese es el misterio de la fe. Y que guarden el Evangelio con una limpia conciencia. Es decir, que sus pensamientos estén de acuerdo con sus palabras y con sus acciones. Y que puedan enseñarlo a otros de una manera adecuada, sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de dificultad, y que así como lo enseñan, puedan vivirlo también. En sexto lugar, que también sean sometidos a prueba primero, y entonces que ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esta palabra irreprensibles es muy importante porque irreprensibles no significa que un hombre tiene que ser libre de pecado. Ningún hombre está libre de pecado. Todos somos pecadores, nos dice Romanos 3:23. Y el Catecismo Bautista nos dice que nosotros hemos heredado el pecado de Adán por generación ordinaria. Es decir, todos los hombres que nacieron después de Adán nacen pecadores. Entonces, si ser irreprensible no significa estar sin pecado, ¿qué significa ser irreprensibles? Ser irreprensible significa que no tengamos
un pecado que mancha nuestro historial, que no haya un pecado por el que se nos pueda señalar, por decir, este hombre es un mujeriego, este hombre es un borracho, este hombre es un jayán, este hombre es aquí, este hombre es por allá. Ser irreprensible significa tener un carácter íntegro, que no haya un pecado que pueda manchar o que no podamos ser acusados por un pecado en particular que nos inhabilita para el ministerio. Luego, el número 7 nos dice que sean maridos de una sola mujer. Y en este requisito número 7 hay dos cosas que se nos muestra acá. Primero, si alguien dice, bueno, tiene que ser marido de una mujer, de una sola mujer. Pero ¿y qué pasa cuando esa mujer se muere? ¿Significa que no se puede volver a casar? No. Lo que nos está diciendo acá es que no sea un hombre mujeriego. Por supuesto que si se muere su mujer se puede volver a casar. Pero lo que nos dice acá es que mantenga el principio de integridad, de ser marido de una mujer, al no ser un hombre mujeriego que anda con muchas mujeres a la vez. Y luego, al examinar la palabra maridos, nos damos cuenta que un requisito indispensable de un diácono es que sea varón. ¿Sí? Porque al ser marido, únicamente los varones pueden ser maridos. Entonces, el ministerio diaconal es únicamente para los varones, al igual que el ministerio de los pastores. Esto es constante en toda la escritura. Vemos que se habla de los diáconos en género masculino, y a través de la historia de la iglesia solo ha reconocido varones al ministerio pastoral y al ministerio diaconal. Por lo menos hasta el siglo XVIII, cuando empieza a efervecer la liberación femenina, y esa liberación femenina logra inmiscuirse aún dentro de las iglesias. Hasta ese entonces las iglesias comienzan a aceptar o a llamar a mujeres a estos oficios que anteriormente en toda la historia de la iglesia habían sido únicamente, como dice la escritura, para los varones, porque esto es congruente con el principio creacional de que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Que la mujer es la ayuda idónea y se sujeta al varón, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, en octavo lugar, dice que gobiernen bien su casa. Esperen, que no miro bien acá por la... ¿Alguien me puede leer ese punto número 8? Que gobierne bien a sus hijos y a sus casas. Que gobiernen bien sus hijos y su casa. Este es un requisito muy importante, hermanos, porque si un hombre no puede gobernar a sus hijos y su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y es un terrible testimonio tener a una persona como oficial, como líder, dirigiendo la iglesia, dirigiendo la ayuda, dirigiendo las obras de la iglesia, pero su casa es un desastre. El principio de gobernar bien su casa es muy importante para los diáconos. Entonces, los beneficios del diaconado. ¿Por qué un hombre querría ser llamado mesero, camarero, servidor? No hay mucha gloria en un título así como ese. Pero Pablo le dice a Timoteo que los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que estos son los beneficios del diaconado y estas son las motivaciones por las que un hombre debería de aspirar al ministerio diaconal. Porque es muy honroso y porque es digno de mucha confianza. Ahora, cuando hablamos de este grado honroso,
hablamos que servir a los santos es un gran privilegio. Si el Señor de gloria estuvo dispuesto a abandonar su gloria para venir aquí a lo más profundo de el lodo cenagoso y servirnos a nosotros, despojarse de su gloria, despojarse de todos sus atributos divinos para tomar un cuerpo humano y servirnos. Imagínenselo en la posición más baja que puede haber, o que pudo haber en aquel momento, a los pies de los discípulos, lavándoles las patas chucas, como decía mi abuela, con un balde de agua y con una toalla. Mis hermanos, no había nada más bajo que eso. Y el Señor tuvo a bien hacerlo, porque lo vio como algo solemne, como algo formidable, como algo impresionante. Servir a los santos del Señor es un privilegio, y Él nos dice en su palabra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces el Señor mismo reconoce que hay grandeza en servir a los demás. ¿Por qué debería un hombre anhelar ser servidor, anhelar ser camarero, anhelar ser mesero? Porque es un privilegio servir a los santos, porque ese fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Mateo 25:40, y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mis hermanos, el servicio al Señor, y no solo en general, no solamente de los diáconos, sino que cualquier persona que sea llamada por la iglesia a ejecutar una acción de servicio, tiene que pensar de esta manera. En primer lugar, que es un privilegio solemne y sagrado poder servir a la iglesia del Señor Jesucristo, porque este es el cuerpo por el que Él dio su vida. Y en segundo lugar, que cada vez que nosotros servimos a la iglesia, no le servimos al pastor, no le servimos a los hermanos, le servimos al mismo Rey de Gloria. Así que esto debería de ser la motivación para un diácono, para anhelar, para aspirar al diaconado. En segundo lugar, nos dice que el hombre que desarrolla bien este trabajo de diaconado es digno de grande confianza en la fe del Señor. Es decir, que los diáconos son hombres confiables. Se puede confiar en un diácono. El peso del ministerio reposa sobre ellos. Aquí es donde la iglesia dice: si hay algún problema, no importa, porque ahí está el hermano tal y tal, y él se va a encargar. Los diáconos son dignos de grande confianza en la fe. Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los que desarrollan bien este ministerio diaconal son dignos de grande confianza en la fe. No solamente por parte de la iglesia, sino que por parte del Señor también. Ahora hablemos un poco de las mujeres y el diaconado, porque el verso que leímos anteriormente nos habla acerca de las mujeres. Creo que es el verso 11. No sé si me recuerdo. Déjenme, vamos a ver acá la Biblia. Miren ahí la Biblia. Ahora sí. Ok. Vamos a ver, dimos 1 Timoteo 3, 8. Ok. Dice el verso 11, sí, aquí está. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo.
Entonces aquí en el contexto de los requisitos para los diáconos, está hablando acerca de las mujeres. Quiere decir, pastor, entonces, que las mujeres pueden ser diaconisas también. Y aquí es, mis hermanos, donde es muy importante conocer el uso de los idiomas al momento de la el uso correcto de los idiomas al momento de la interpretación de la Biblia. Porque, como bien nos dice primera de Timoteo 3:11, que las mujeres tengan estos requisitos. La palabra mujeres, que es guiní, se refiere a esposas. Entonces, este pasaje nos está hablando a nosotros acerca de las esposas de los diáconos. Las esposas de los diáconos no son diaconisas, pero se manda que tengan un carácter de honestidad, que no sean calumniadoras, que no anden ahí chismeando. Y el problema con las calumnias es que no solamente o no son andar divulgando verdades, sino que es andar divulgando mentiras. No pueden ser mujeres chismosas que andan inventando mentiras y que andan promoviendo rumores. Tienen que ser sobrias, recatadas, decorosas y fieles en todo. Las mujeres de los diáconos, al igual que las de los ancianos, deben ser mujeres honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. La mujer de un diácono es un fiel testimonio de la buena administración de su casa, ¿verdad? Con el carácter de la mujer, vemos nosotros también el carácter de buena administración. Cuando habla aquí de las mujeres, nosotros tenemos que saber que la palabra correcta es. De hecho, la misma King James, cuando nosotros leemos la Biblia en inglés, déjenme ver, aquí vamos a leer la King James, en 1 Timoteo 3:11. Primera de Timoteo 3:11 dice, traduce directamente como wives, que es la palabra esposas. Así que podemos ver que esta es una constante en la tradición cristiana, en la tradición de la interpretación. ¿Y qué de Romanos 16, del 1 al 2, donde habla acerca de una diaconisa en la ciudad de Cencrea? Alguien que me ayude a leer este pasaje. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ajá, pastor. Entonces, Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Y usted está diciendo que las mujeres no pueden ser diaconisas. Nuevamente, nosotros no podemos hacer dogma en ninguna otra parte de la escritura que se hable de alguna otra diaconisa, más que aquí en Romanos 16, ni tampoco en la historia de la iglesia hay evidencia de una mujer que haya servido como diaconisa. Entonces, nuevamente, el uso de los idiomas, el uso correcto de los idiomas, es muy importante para dar una correcta interpretación al pasaje. Y aquí, aunque la palabra diaconisa se traduce diáconos, es usada para denominar una acción y no un título, ¿sí? Entonces, si leyéramos este pasaje en el original, pudiéramos leer que nuestra hermana Febe, la cual es una servidora, la cual trabaja sirviendo la iglesia en Cencrea, y esto es apoyado o reafirmado en la segunda parte del versículo 2, donde dice Pablo también
que a él le ha servido mucho. No solamente sirve a la iglesia, sino que le ha servido mucho a él y a muchos otros. Entonces, la palabra diáconos aquí, a diferencia de cuando se usa en Timoteo, no se refiere al título de diácono, sino que se refiere a la labor o a la acción de servicio. Miremos los casos o el caso en el que la palabra diácono se usa como título. Más claro es Filipenses 1:1. Si lo lee Ludwig, por favor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí la palabra diáconos sí es usada como un título, ¿verdad? Se refiere a los oficiales de la iglesia, que son los obispos y diáconos. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, nosotros no volvemos a ver más diaconisas más que en ese pasaje de Romanos 16. Ahora, pensemos en esto por un momento. ¿Por qué no deben llamarse diaconisas al servicio de la iglesia? ¿Alguien quisiera opinar al respecto? Pues ¿Alguien entonces quisiera dar? cuando le decían diaconisa a la hermana Febe, se refería a la servidora. Ujú. Pero los diáconos no son servidores, pues. Sí, pero en ese caso no se refieren a ella con el título Con el del título. oficial de la iglesia, sino que como la acción que ella realizaba. Todos nosotros podemos servir a la iglesia, pero porque estemos sirviendo no significa que somos diáconos, ¿sí o no? O sea, ¿Hola? el título se le podría dar solo a los hermanos varones A los varones que son reconocidos por la iglesia por tener aquellos requisitos que hablamos de nosotros diáconos, ¿verdad? antes. Lo que ya vimos. Bueno, de hecho, cuando estábamos leyendo que decía que no sean chismosas, yo digo, pues entonces sí podemos ser, no pastora, pero sí diaconisa, pero ya que no tampoco. Qué inútil me siento, hermano, no tener algún cargo en la iglesia. Pero bueno, sí lo quiso nuestro Señor aparentemente porque se le da el título perdón, se le nombra con la acción, pero no con el título de ser diaconisa, aparentemente. Sí, los oficios de la iglesia no pueden ser ostentados por una mujer porque el Señor ha dispuesto en su palabra que sean los varones los que guíen a la iglesia. Pero eso no significa que la mujer es completamente inútil en la iglesia. Hay muchas otras cosas que una mujer puede hacer. Una mujer puede ser misionera, una mujer puede participar en evangelismo, una mujer puede participar en en instruir a las mujeres solteras, a las mujeres casadas, a los niños, puede participar en ayudar con el arreglo, con las diferentes necesidades de la iglesia. Puede participar, hermana, pensando ya en nuestra iglesia, en multimedia, puede participar en tantas cosas que no involucran una enseñanza a la asamblea o eh, una dirección directa a la asamblea. En ese caso son los varones los llamados a liderar y a ocupar los oficios, pero eso no significa que las mujeres están relegadas y que no pueden hacer nada, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden hacer y no por eso significa que deben ser llamadas pastoras, que deben ser llamadas diaconisas, porque si nosotros hiciéramos eso, estaríamos violentando el principio de que el hombre es cabeza del hogar y el hombre es el que lidera a su familia. Por lo tanto, el hombre es quien tiene que liderar a la iglesia. Entonces, esa es la diferencia. Pero la razón esencial, mis hermanos, por las que nosotros no podemos llamar diaconisas al servicio de la iglesia, es en primer lugar porque la Biblia no nos dice cómo hacerlo. No hay instrucciones para llamar a mujeres diaconisas
al servicio de la iglesia. Y lo que la Biblia no lo dice, nosotros no lo podemos asumir ni lo podemos inventar. En segundo lugar, porque en la Biblia no aparecen mujeres diaconisas. Si usted me puede enseñar una mujer con el título de diaconisa en la Biblia, entonces yo ahorita mismo borro toda esta enseñanza y procedemos a nombrar mujeres diaconisas. Lo mismo sucede con las mujeres pastoras. No hay mujeres pastoras en la iglesia. Pastor, pero Séfora, la mujer de Moisés, era pastora. Era pastora, pero pastora de ovejas, no pastora de una congregación. Pero ¿y qué me dice de Débora, que lideró a Israel? Con Débora hay dos situaciones muy específicas. En primer lugar, cuando el Señor levanta mujeres en Israel para una tarea específica, es una señal de juicio ante la ausencia del liderazgo de los varones. Y en segundo lugar, Dios levanta a Débora para ser capitana y directora de una campaña militar contra un enemigo de Israel, no para liderar a Israel en adoración a Dios. Entonces, tenemos que entender estos pasajes a la luz de su contexto y no sacarlos fuera de contexto para que digan lo que nosotros querramos. Así que en la Biblia no aparecen mujeres diaconisas. Y en tercer lugar, en la historia del cristianismo hasta el siglo XVIII, no hay registros de diaconisas. Así que esta es la razón por la que no podemos nosotros llamar diaconisas al servicio. Ahora, lo que no pueden hacer los diáconos. Ya vimos lo que un diácono puede hacer. Ahora miremos lo que no puede hacer un diácono. En primer lugar, un diácono no puede oficiar las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? El bautismo y la cena del Señor. Un diácono no puede oficiar o dirigir la administración de las ordenanzas. La administración de las ordenanzas tiene que ser desarrollada por un pastor, porque es el pastor el que ha sido designado como administrador de los misterios de Dios, no los diáconos. Los diáconos sirven a la mesa, los diáconos se encargan de que estén todos los elementos necesarios para el pueblo, para el pastor, para los hermanos que van a participar, pero no pueden administrar estas ordenanzas del pueblo. Algunas iglesias sí tienen por costumbre que un diácono pueda administrar estas ordenanzas bajo la supervisión de un pastor, pero nosotros creemos que es lo más bíblico que el pastor sea quien administre las ordenanzas. En segundo lugar, un diácono no puede predicar solo por ser diácono. ¿Estamos de acuerdo? Hay diáconos que predican, pero no predican porque son diáconos. Predican porque tienen el don de la predicación, porque tienen el don de la enseñanza. Entonces, estas son dos cosas que los diáconos no pueden hacer. Finalmente, para ir terminando, miremos cómo se instala a un diácono. ¿Cómo se llama a un diácono a el servicio? Y para esto es necesario que nosotros echemos un vistazo a lo que es la constitución de nuestra iglesia. Quiero desplegar acá un poco esta página para que ustedes puedan ver la parte de nuestra constitución que tiene que ver con el llamado de los diáconos. Voy a adelantarme la parte que dice cómo llamar o el proceso de reconocimiento. Esto está en la sección 4 del reconocimiento e instalación de los oficiales.
Párrafo A, declaración general. La iglesia local, bajo la guía de las Escrituras y en dependencia del Espíritu Santo, es responsable de designar a hombres a los oficios de anciano y diácono. Cada oficial potencial debe tener un deseo por el oficio. Bueno, sí. Un deseo por el oficio, y la iglesia debe reconocer el llamamiento de Cristo según observa en el individuo evidencia de los dones y gracias que la Escritura requiere para el oficio particular. Además, se debe de mantener en mente el principio expresado en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es decir, no se debe nombrar anciano o diácono en estas iglesias ningún individuo que no pueda trabajar en armonía con los líderes ya establecidos. En ningún caso puede ser nombrado un hombre a ninguno de los dos oficios sin su consentimiento previo. La responsabilidad de reconocer los dones que Cristo da a su iglesia es un asunto de importancia tal que debe ser desempeñada esperando en Dios para recibir guía con mucha oración, con un examen cuidadoso de los pasajes pertinentes de la Escritura y una evaluación objetiva de cada hombre bajo consideración para un oficio. Estas actividades son la responsabilidad de cada miembro individual de la iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo ese reconocimiento? En primer lugar, el reconocimiento de los oficiales acontece a través de nominaciones y aprobación de la congregación. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una vez al año una asamblea general ordinaria en la cual realizamos una consulta nominativa. Pasamos una papeleta de nominación para preguntarle a los miembros si hay alguien dentro de la congregación en quien ellos reconocen el ministerio de anciano o de diácono. Entonces, en esa papeleta, la persona pone el nombre del diácono, del nombre del candidato, y especifica para qué posición lo está nominando. Entonces, las personas reconocidas por la congregación como oficiales se darán a conocer al cuerpo de ancianos por medio de una consulta nominativa que se llevará a cabo durante la Asamblea General Ordinaria que se celebra una vez al año conforme a los estatutos de la iglesia. A través de este mecanismo, cada miembro considerará seriamente si percibe que alguno de los hombres llena los requisitos para un oficio y a comunicar él o los nombres de tal o tales hombres en la papeleta de consulta. Después de dicha consulta, los ancianos considerarán los nominados con oración y con una objetividad bíblica y determinarán si algunos debieran ser recomendados para él o los oficios propuestos. En el caso de que la nominación proceda, los pastores van a capacitar a los candidatos antes de poder recomendarlos a la congregación como oficiales potenciales. Es decir, que la congregación nomine a un hombre para un oficio no significa que automáticamente ese hombre ya es anciano o ya es diácono. Significa que los pastores identifican a quienes la iglesia está viendo o está reconociendo como líderes para un oficio. Entonces, una vez que vienen las papeletas, nosotros vemos si estos hombres cumplen con los requisitos. Si cumplen con los requisitos, entonces tomamos un tiempo para discipularlos, para enseñarlos a a estar preparados para ese oficio a través de la academia ministerial. Luego, cuando ya están listos, entonces nosotros los podemos recomendar a la congregación para que ellos puedan llamarlos al oficio pastoral. Y así llegamos a la segunda parte, que es la recomendación pastoral. Las recomendaciones a los oficios de anciano o diácono serán hechas por los pastores a la iglesia. Es decir, un pastor recomienda a un hombre para tal o cual oficio. En cualquier tiempo durante el año, los pastores pueden nombrar a un hombre u hombres a uno u otro oficio y citar a la iglesia para una asamblea extraordinaria para su consideración. En tercer lugar, la aprobación de la congregación.
Tiene que haber un periodo mínimo de un mes, desde el último tiempo de la nominación de un hombre hasta la reunión citada para su examinación pública y el voto de la congregación. Así que una vez que un hombre es presentado ante la congregación para ser llamado como diácono, tiene que pasar por lo menos un mes para que la congregación pueda votar si recibe a ese hombre como un oficial o no. Durante ese periodo, los miembros tienen la obligación solemne de evaluar el hombre nominado con oración a la luz de pasajes pertinentes a la Escritura. Cualquier miembro que tenga inquietudes acerca de la aptitud del hombre para el oficio debe contactarlo a él o a uno de los pastores. Y el no resolver la inquietud de una manera satisfactoria para los pastores puede justificar una postergación del voto de la congregación. Cuando un hermano está inseguro de un hombre que ha sido nominado a un oficio, se puede acercar a los pastores o se puede acercar a ese hombre para decirle: yo no estoy conforme con tu nombramiento porque miro estas faltas en ti. Y entonces los pastores evalúan si esa inquietud es suficiente para decir: de acuerdo, este hombre no está listo. Vamos a seguir preparándolo hasta que sea el tiempo en que la iglesia lo pueda reconocer. Cuando llegue el tiempo para considerar una nominación durante una asamblea ordinaria, se le pedirá al candidato para el oficio y a todos los miembros de su familia inmediata que estén presentes, que salgan del salón, mientras que sus calificaciones son discutidas por la congregación en el temor de Dios y a la luz de las Escrituras. Después de esto se realizará una votación por medio de una papeleta anónima para evitar sesgos o conflictos de interés. Se desea que el voto de la congregación sea unánime, pero si no se realiza la unanimidad, se requiere para la elección de un oficial una mayoría de no menos de 3/4 de los miembros que están presentes y que votan. Después del reconocimiento de un oficial por voto de la congregación, él será instalado públicamente en su oficio en un culto de adoración por la oración y por la imposición de las manos de los pastores que ya existen a favor de la iglesia. Si no hay ningún pastor que ocupe el oficio en aquel momento, se les pedirá a 2 o más pastores de una o unas iglesias hermanas con las cuales esta iglesia tiene una relación especial de comunión, que actúen a favor de la iglesia en este punto. Y luego entramos a la parte de la disciplina eclesial. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros leamos estas cosas? Porque nosotros ya tenemos establecido la manera en cómo un pastor o un diácono es llamado al oficio ministerial. Nosotros no vamos a inventar el día de mañana una nueva manera. Esto ya está establecido y ya está parametrizado de esta manera. Y es como muchas iglesias lo hacen y es como muchos cristianos lo han hecho a través del tiempo, procurando ser fieles a la Escritura y que no hayan situaciones ambiguas, que sean una situación que el pastor o una familia en particular está impulsando que queden estos hombres en la administración de los ministerios de la iglesia. Entonces, a diferencia de muchas iglesias pentecostales, carismáticas, hay un orden y hay un protocolo, hay un seguimiento ordenado de cómo se hacen estas cosas. No es al molote, no es al relajo, es con orden, como el Señor nos ha prescrito en su palabra que debemos de hacer las cosas, principalmente si se tratan de los asuntos de la iglesia. Así que, mis hermanos, esto es a grosso modo lo que es el ministerio diaconal, y de esta manera dice nuestra Constitución que debe ser instalado un hombre en el ministerio. Y con eso terminamos este tema. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta con respecto a esto. Y si no hay preguntas, hermanos, no hay problema, estamos bien. Está claro, pastor. Bien, gloria al Señor.
Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por su atención. Y oramos entonces en este momento para terminar nuestra reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, por permitirnos, Señor, conocer estas cosas, reflexionar acerca de estas cosas y que tú seas, Señor, glorificado con todo esto. Que nos ayude, Señor, a comprenderlas, que nos ayude, Señor, en el proceso de membresía a poder ser fieles, que cuando tú nos llames a ser miembros de la iglesia, Señor, que nosotros podamos con una limpia conciencia y con un conocimiento pleno identificar a aquellos hombres que tienen este llamado, Señor, y que podamos ser responsables en llamarlos a dirigir nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor. Bendice el resto de nuestra noche. Guárdanos de todo mal. Guárdanos sin caída, Señor. Y ayúdanos a poder disponer nuestro corazón para estar en la iglesia en las demás reuniones que tiene durante sus convocatorias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.